llegue a nuestras almas, a nuestros corazones, Señor. Que des palabra a las maestras de los niños, unja sus labios, así como los míos también, Señor, que tu palabra hoy pueda salir de nuestros labios y nuestras bocas para ser edificados por ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahora, después de que sin saludo ni ningún otro preliminar, el autor declara que Jesús, el Hijo de Dios, es la revelación final de Dios, como hace 8 días lo estaba compartiendo con ustedes, directamente esta carta tiene la peculiaridad de que no hay un saludo, no hay una presentación, no dice como por ejemplo en Filemón se presenta Pablo como prisionero de Cristo, o en otras cartas similares. En este caso, sin ningún otro anuncio particular ni nada, el autor declara que Jesús es el Hijo de Dios en primer lugar y es la revelación final de Dios, y que esta revelación final de Dios es superior a cualquier otra revelación en toda la historia de la eternidad y de la humanidad, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy esencial, hermanos. Es esencial porque lo fundamental es el hecho de que Dios ha hablado. Y como compartía con ustedes la semana pasada, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero cuando el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, vino a la tierra, fue la revelación completa y total de Dios. A partir de entonces no hay más revelación. A partir de entonces, todo lo que Dios ha querido decir lo ha dicho aquí. Ahora, si hay don profético, sí lo hay. Si hay de parte del Espíritu Santo un don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sí la hay. Dios revela a nosotros todavía hoy algunas cosas, sí, pero algo muy importante. Lo que Dios hoy nos revela o nos puede revelar a cualquier cristiano en cualquier parte del mundo, nunca será ni complementario de la palabra de Dios, ni contrario a la palabra de Dios. ¿Estoy siendo claro en esto? Es decir, no puede haber ninguna palabra que complemente la Escritura, porque ya está completa, ya no hay más. Y si hay alguna palabra profética o alguna revelación que Dios nos diera, nos dará siempre en función de lo que Él ya ha dicho. Si alguien de pronto pudiera llegar y decir, es que Dios me habló y me reveló y me dijo, y dijera cualquier cosa que no está escrita, esa palabra ni siquiera tomarla en cuenta, ni siquiera considerarla ni para comentarla, automáticamente es una falsa profecía. Aquellas cosas como por ejemplo no faltan quienes a lo largo de los últimos 2000 años no han faltado quienes Dios me dijo que el Señor Jesucristo vendrá dentro de 6 meses y 2 horas. Absolutamente no. El Señor no ha dicho el día y la hora. Si el propio Señor, cuando le preguntaron cuándo, dice, ni el Padre me lo ha dado a mí. Imagínense con qué arrogancia alguien podría decir, es que Jesucristo va a venir en el año de 2033. Los testigos de Jehová se atrevieron a esa barbaridad y dijeron que en 1976 o 78 me parece que iba a venir, y como no sucedió, dijeron no pasa nada, sí vino pero espiritualmente. Entonces, revelación es así. Pero lo importante es que Dios sí nos habla y nos habla y nos da palabra y nos da consuelo cuando lo necesitamos, nos da respuesta cuando necesitamos respuesta, y sí nos habla. Y cuando tú has necesitado respuesta, Dios te la ha dado. Cuando has necesitado consuelo, Dios te lo ha dado. Y cuántas veces también sucede que determinada, no solo necesidad, pero en determinada oportunidad que Dios sabe que tú necesitas oír una palabra en particular, resulta que has leído 1000 veces el libro de los Hechos, por ejemplo. Espero que lo hayas leído 1000, pero bueno, exageré. Pero lo has leído 2 o 3 veces a lo largo de tu vida el libro de los Hechos, y muchas veces has leído el mismo versículo, y de pronto, como si se marcara el amarillo, ¿verdad? Te resalta, y es en ese momento una palabra para ti, cuando Dios te está hablando. ¿Qué sucede? Que a lo largo de los siglos,
pues no podría decir comprobación porque no estoy para comprobar nada, pero una característica maravillosa de nuestro Dios, a diferencia de cualquier idea religiosa de la existencia de cualquier otro Dios, es que Dios sí habla. Todos los demás dioses creados por el ser humano solo reciben y solo el ser humano hace sus rituales, pero Dios habla. Y Dios no ha dejado al hombre a su suerte. Y Dios jamás nos dejó a la suerte, ignorantes de quién es Él y cuál es su voluntad. Esa es la clave fundamental. Él quiere que sepamos, desde el principio lo quiso, desde el principio habló con Adán, desde el principio después habló con Moisés y después habló con Abraham, Isaac, bueno, en el orden que va, con Abraham, con Isaac, todo el tiempo Dios estuvo hablando. Porque Dios quiere que sepamos cuál es su naturaleza y cuál es su voluntad, quiere que lo conozcamos, por eso constantemente se está dando a conocer. Y los cristianos le conocemos, pero no lo conocemos. ¿Sí? Lo conocemos, pero no lo conocemos completamente, porque Dios es infinito. No podemos decir, ya conozco a Dios. Sí conozco a Dios, por supuesto, pero no conozco todo de Dios, porque Dios es infinito. Y siempre vamos conociéndolo más, y siempre nos vamos encontrando con algo más hermoso de Dios. La relación con Dios es una relación dialéctica entre Él y nosotros, en donde entre mayor intimidad tenemos con Él, más lo conocemos. Pero entre más lo conocemos, más nos damos cuenta de lo mucho que nos falta por saber de Él, y más hambre nos da de Él. Y porque Dios ha hablado, por eso podemos entender su creación, la naturaleza de su creación. Por eso nosotros podemos decir sin ninguna duda que son absurdos aquellos que piensan que el mundo se creó de la nada, que el mundo se creó por sí mismo. Nosotros lo podemos entender sin problema. La gente se hace muchas bolas por algo tan simple y estudian doctorados, bueno, maestrías, doctorados y hacen un montón de cosas para tratar de entender lo más sencillo, que es que Dios ha creado la naturaleza y la podemos entender el propósito de Dios para el mundo y su propósito para ti y para cada uno de nosotros. Y Él desea tener una relación personal con nosotros. Eso es lo maravilloso de Dios, que Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Ahora, la carta de Hebreos, todos los meses que nos tardemos estudiando la carta de Hebreos, el hilo central de la carta es que ataca directamente la tentación de regresar a la religión anterior, porque los cristianos tenemos esa tendencia inevitablemente, regresar a la religión anterior. ¿Y cuál es la religión anterior? El nombre que quieras, pero la religión anterior más generalizada es la religión de yo sé lo que quiero y hago lo que quiero. Esa con los nombres y matices que cada quien quiera ponerle. Pero tarde o temprano todos tenemos la tentación de regresar a la religión, de ser nosotros el centro de la vida, el centro de la situación, de que todo gire en torno a nosotros. Y la carta a los Hebreos nos lleva a eso. ¿Qué puede ser mejor que la suprema revelación que Dios ha dado por medio del Hijo? ¿Qué puede haber mejor que esa revelación? Ahora, en la carta a los Hebreos, la superioridad del Hijo es algo fundamental. Y por eso, desde el arranque, en tan solamente unos versículos, nos va a hablar de 7 características o acciones del Hijo. Así que prepara tu pluma, tu lápiz, tu cuaderno, que ya ahora sí traes cada 8 días, ¿verdad? Desde la vez pasada les dije, ¿no? Prepara tu lápiz o tu pluma y tu cuaderno, porque vamos a ver 7 características o 7 acciones del Hijo en el universo y en la eternidad.
En primer lugar, dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y aquí vienen las características, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: hijo eres tú, yo te he engendrado, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle los ángeles de Dios. A ver, en los versículos 1 al 3, identifique las 7 características o acciones de las que voy a compartir con ustedes en los siguientes minutos. Váyanlas localizando y numerando. No se vayan muy lejos, es en los primeros 3 versículos. ¿Quién las tiene ya? Son 7. O características o acciones, ¿eh? No todas son características. Unas son características, otras son acciones. ¿Quién las identificó ya? Como decía el doctor Iku, me fui a la prehistoria, ¿verdad? Pero si alguien se acuerda del doctor Iku, atrás a mi derecha, atrás a mi izquierda, a ver por allá, atrás a mi derecha, alguien ya las tiene todas, por delante a mi izquierda. ¿No las encuentran? Me falta una. ¿Te falta una? Me falta una. A ver, menciona las 6 que tienes y a lo mejor alguien tiene la que te falta. Heredero, él hizo el universo, el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, el que sustenta todas las cosas, purificador de pecados. A ver, sóplenle quién le falta, quién tiene la 7ª. ¿Puede ser que se sentó a la diestra? Así es. Ahí están las 7. Muy bien. En efecto, estas son las características con las que el Espíritu Santo, a través de esta carta, nos ilustra la superioridad del Hijo en todo el universo. En primer lugar, Dios lo hizo heredero de todo. Ahora, ojo aquí, cuidado, porque este concepto, a veces no entendido en su contexto, lleva a confusiones, porque no debemos entender heredero en el sentido jurídico actual. El sentido jurídico actual de heredero, ¿qué significa? Significa que un hijo, una vez que el padre o la madre muere, entonces hereda las cosas del padre y de la madre. Cuando el padre muere, o llega a tenerse la oportunidad de hacerse una herencia en vida, pero es una entrega del uno al otro. En el trasfondo del Antiguo Testamento, el hijo mayor, el heredero como hijo mayor, desde que nace, por ser hijo mayor, en ese momento tiene autoridad sobre toda la hacienda o toda la propiedad del padre. Es automáticamente el representante, la autoridad del padre por el derecho de nacimiento. Esa es la idea de heredero. Ahora, si Jesucristo es el unigénito, no hay otro hijo, es el unigénito, entonces Él tiene toda la autoridad sobre todo lo que pertenece al Padre. Y ya que las propiedades del Padre, es decir, usando este lenguaje, la hacienda del Padre, ¿cuál es? ¿Cuál es la propiedad del Padre?
El universo, toda la creación, absolutamente toda la creación. Y en vista de que solamente hay un Hijo, porque es Jesucristo el unigénito, entonces su poder se extiende sobre toda la creación. Cuando hablamos de que Jesucristo es el heredero del Padre, significa que Él es la autoridad máxima junto con el Padre sobre toda la creación. ¿Y qué crees? Pregúntale al que está junto a ti. ¿Y qué crees? Ahora dile, esto te incluye a ti. Esto te incluye a ti, me incluye a mí. Incluye todo lo que soy. Incluye todo lo que tengo. Todo lo que soy y todo lo que tengo. Él es el heredero del universo. La gran paradoja del pecado y del ser humano que somos tan pecadores es que podemos declarar que Jesucristo es el dueño del universo, pero hay una serie de cositas o cosotas que nosotros nos reservamos para nosotros. Tú podrás ser el dueño del universo, pero con esto no te metes. ¿No? Es el dueño del universo. Y eso incluye todo lo que soy y todo lo que tengo. Yo recuerdo una sensación, sino una sensación absurda que tuve al principio cuando nació también unigénito, mi hijo Aarón. Al principio cuando nació Aarón, una sensación absurda y equivocada que tuve, es que por aquellos tiempos era como más frecuente la información y era más frecuente la comunicación, al menos la que yo tenía, con misioneros en otras partes del mundo. Y cuando nació, ¿cómo más que se le vaya a ocurrir a Dios llamarlo de misión? Mi único hijo, los que de tantos años y que se me vaya a ir al norte de África, o a una selva hostil en Australia. Y entonces yo decía, no, Señor, te entrego todo, pero este no. Y un día me cayó el 20, el Señor yo creo que el Señor hizo que me cayera el 20 como en los teléfonos antiguos, ¿verdad? ¿Qué hacías cuando no te caía el 20 al teléfono? Yo creo que un día Dios sí me dio un buen sape, ya me cayó el 20. Que mi hijo no es mío, mi hijo yo solo se lo tenía que administrar, ¿verdad? Y si él decidiera llevarlo a una selva hostil en Australia o en Tumbuctú, que por cierto Tumbuctú sí existe, pues es de él, le pertenece todo es de él, y él siempre sabrá lo mejor para cada uno de nosotros. Así que primera característica, Él es el heredero de todo. Segunda característica, por medio de Él, Dios hizo el universo. Aquí la palabra traducida como universo es bien importante porque nuestra Biblia dice Dios hizo el universo. Pero en el griego, en lugar de la palabra universo, viene una palabra griega que es eones. Y eones significa edades. Sí está bien traducido que hizo el universo, pero no solo en el sentido del universo material, sino en el sentido del universo material, con lo que incluye espacio y tiempo. Dios hizo el universo y con todo lo que implica el espacio y el tiempo, las edades. El tiempo le pertenece a Dios. Dios ha creado ese espacio en el que ahora nosotros nos movemos, porque dentro de la eternidad, y esto es complicado de entenderlo para mí, más difícil de explicarlo, pero dentro de la eternidad Dios determinó establecer un tiempo. De hecho, el tiempo en la eternidad no existe. Tiempo y eternidad son dos términos contradictorios, porque la eternidad no tiene tiempo, porque no tiene principio ni fin, es eterna. Pero Dios estableció un espacio desde el momento que creó la tierra y el universo hasta que Él vuelva por segunda vez y vayamos a su presencia y se acabe este tiempo y espacio.
ese lo determinó Dios. Entonces, Él es el dueño, Él creó el universo con todas las edades, y Él, por lo tanto, Jesús, está hablando de Jesús, es el creador de todo lo que existió, de todo lo que existe, y aún de lo que ni sabemos que existe, pero ya existe y no lo hemos descubierto. Cada vez que la ciencia descubre algo y se pone bien contenta y wow, y ya descubrimos algo nuevo y el premio Nobel para ese descubrimiento, Dios ya lo había creado hace mucho tiempo. Así que por más que la NASA y todos los grandes científicos están ahorita quebrándose la cabeza y las pestañas de si habrá agua en Marte, ¿verdad? Están tratando, si saben que está el robotito que mandaron a Marte, está tratando de escarbar a ver si hay lodo o un tipo de tierra que hubiese tenido características de arcilla o de lodo, porque entonces llegarían a la conclusión de que al menos hubo agua en Marte. Bueno, si hubo o no hubo, si hay o no hay, Dios lo sabe y Dios ya la creó desde hace miles y miles de edades, es la palabra eones. Por eso en Juan 1:3, el Evangelio de Juan comienza también diciendo: todas las cosas por Él fueron hechas, ¿y qué más? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y se refiere a quién? A Jesús. En Colosenses 1:16 dice, es más, busquen Colosenses 1:16. ¿Ya lo encontraron? Quien lo haya encontrado, por favor, y se anime, léalo fuerte. 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de, gracias, por medio de Él y para Él. Jesucristo es el creador de todo lo material y de todo el tiempo. Así que el conocimiento, la ciencia, la filosofía, la sabiduría, el amor, la música, fueron creados por Él. El silencio fue creado por Él. La experiencia de amarlo, la paz en nuestra alma, ha sido creada por Jesucristo. Le podemos dar gloria a Dios. Demos de gloria porque Él es el heredero de todo y el creador de todo. Por eso lo que sigue es: Él es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dios resplandece en el Hijo. O sea, esto es muy bonito. Es el resplandor de su gloria, es decir, que Dios resplandece en el Hijo. No sé si me voy a entender con esto, ¿verdad? No podemos separar la fuente del resplandor en sí. Dios es luz, y por eso sabemos que Jesús es la luz del mundo. Dios es amor, y el Hijo nos ama al punto que murió por nosotros. Es el resplandor de la gloria de Dios. En la encarnación, la gloria de Dios vino al mundo. La gloria de Dios, esa gloria que no era posible resistirla, esa gloria que una vez David le dijo a Dios, Moisés le dijo a Dios: permíteme ver tu gloria. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo: no puedes, porque si vieras mi gloria caerías fulminado. Y entonces lo que hizo fue esconderlo en una peña, en un hueco de una roca,
y le dijo, te voy a dar una oportunidad, un regalo, le dio un regalo maravilloso. Y voy a mostrarte una parte de mi gloria, pero te tienes que voltear y tapar, cubrir, porque si me vieras, quedas fulminado. Y entonces Moisés fue cubierto por Dios mismo en esa roca y pasó la gloria de Dios. Pero no podía ver. Pues Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Fíjense, Moisés no tuvo el privilegio de poder ver la gloria de Dios completa. Y sin embargo, Jesús le dice a los apóstoles, el que me ha visto a mí, aleluya, no te da emoción. Él es el resplandor de la gloria, de la encarnación, Él resplandeció. Por eso digo que no es posible separar el resplandor de la luz misma, y solamente por el resplandor. Miren, como leí un ejemplo que me pareció sensato, ¿verdad? En un día normal, esos días hermosos y soleados, a las 12 del día, ¿cuántos pueden ver el sol? No podemos ver el sol, nos ciega el sol. Lo que podemos es ver su luz. Es la luz del sol la que podemos ver. Y así el resplandor de Dios es Jesucristo. Él es el resplandor del Señor. Por eso Juan 1:14 dice que aquel verbo, el creador, fue hecho carne, y dice, ¿vimos qué? ¿Lo conocen? Juan 1:14. Entonces búsquenlo, porque está bien bonito que lo vean. Tuve la tendencia de anotar todos los versículos aquí y decírselos directo, pero está más bonito si lo ven ustedes, ¿no les parece? Juan 1:14. ¿Ya lo encontraron? Sí. Que dice ahí todos juntos, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Cuando el Hijo Eterno de Dios encarnó, entonces vimos la gloria de Dios en el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tercera característica, Él es el resplandor de su gloria. Cuarta característica, Jesús es la imagen misma de su sustancia. Si tienen a la mano, saquen una moneda, la que tengan a la mano. No les voy a pedir ofrenda, no se preocupen, pero saquen la moneda. ¿Ya? ¿Ya la vieron? ¿De qué moneda sacaron? ¿De 5? ¿De 10? De 10. Ok. No importa qué moneda hayan sacado, todas al reverso tienen el águila. Bueno, cuando dice que es la imagen de su sustancia, y también la palabra en el griego podría traducirse, es la expresión exacta de su naturaleza. O sea, Jesucristo es, hablando de Jesucristo respecto de Dios el Padre, ahora dice que es la expresión exacta de su naturaleza. Esa palabra en el griego era la misma que se usaba para referirse a la impresión que deja el troquel en una moneda. Si ustedes ven aquí el águila, hubo un troquel que la imprimió, pero si vemos el troquel, es exactamente lo mismo. Y esa es la idea. La idea de esta palabra es la misma frase que se usa para decir del troquel de una moneda. La intención es enfatizar que hay una exacta correspondencia. Si tuviéramos el troquel de esta moneda, la pondríamos y embona perfectamente. Y esa es la idea, que hay una exacta correspondencia entre la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Padre. La naturaleza divina del Hijo con la naturaleza divina del Padre. Por eso Jesús afirmó, sin vuelta de hoja y sin rodeo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dentro de nuestras limitaciones de lenguaje humano, porque nos cuesta trabajo a nosotros, no tenemos suficiente lenguaje, pero aquí con esto podemos ver el misterio de la Trinidad. Claramente, la Trinidad es unidad y a la vez diferenciación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en unidad
pero al mismo tiempo diferenciados. No hay suficiente lenguaje ni conocimiento ni capacidad en el ser humano para comprender esto. Por eso es un misterio, pero Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Les va gustando? Sí. ¿O no más a mí? A mí me encanta esta descripción de la maravilla del Señor. Vamos a la quinta. El Hijo es el que sustenta todas las cosas, dice ahí. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo no solamente es el Creador, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Al ver a Jesucristo vemos la gloria de Dios. Al oír la voz de Jesús a través de la Escritura y también en nuestro corazón, oímos la voz del Padre. Él es el creador de todo lo que existe, aunque aún todavía no haya sido descubierto. Pero no solamente Él es el creador, sino es el que lo cuida. Por eso dice sustentador, el que lleva todo a su cumplimiento. El sustento de Dios significa que lo lleva al cumplimiento, al propósito para el que lo creó. Entonces, el Padre y Jesucristo, bueno, Dios creó todo el universo, pero Dios mismo lo lleva a un cumplimiento. No es que solamente nos creó y ahí nos dejó y pues procure lograrlo. Lo conduce, lo dirige, lo guía hasta la meta que Él tiene para lo que Él creó. Y hablar del universo pues es hablar así como muy alejado y filosófico. Pero cuando hablo del universo, esa partícula del universo que es la más importante para Dios, ¿cuál es? Nosotros. Tú. Esa partícula del universo que es la más importante de Dios, eres tú. ¿Ah? Eres tú. Fíjate qué cosas más maravillosas. Dios creó el universo. El universo es impresionante, majestuoso. No sé si ya te has embelesado algunas veces con el universo, por lo poco que podemos alcanzar a ver y a entender. Un atardecer maravilloso. A mí, por ejemplo, algo que siempre me cautiva es la palabra. Me cautiva cuando viajo por carretera, en algún momento viendo a lo lejos una montaña o una cordillera. Y sí, esa montaña que es inmensa es apenas una partícula en el universo. Y para que yo aquí en mi coche llegue a ella me tardo 2 horas, y si la quisiera subir, pues quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Es decir, las proporciones de la grandeza de la creación me cautivan. Como no ver el final, ¿no? Como no ver el fin al mar. Ándale, por ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo, es todo eso tan maravilloso, y poder nosotros saber, no estamos siendo arrogantes, estamos entendiendo lo que Dios nos ha revelado, que de todo el universo, esa partícula del universo que eres tú es la más importante. Me acordé de una canción muy antigua que se llamaba Polvo en el Viento, no me acuerdo de quién es. Hay los que son de mi época, se acordarán. Polvo en el viento. Pues sí, efectivamente, el autor de esa canción decía que somos como polvo en el viento, pero somos la partícula de polvo más importante para Dios. Nada más ni nada menos. ¿Cuántos lo creen? Sí, amén. Tan importante que Jesucristo vino por ti y murió por ti, porque eres la persona más importante. Entonces, cuando hablamos de que Él sustenta el universo, te está sustentando a ti. Cuando hablamos de que Dios creó el universo con un propósito, no nada más lo creó porque ahí tenía un Big Bang y lo aventó a explotar, los tontos que lo creen. Dios creó el universo con un propósito, y ese propósito era que tú tuvieras una casa donde estar, y un propósito que tiene Dios en ti, y por lo tanto Dios sustenta, dirige y guía nuestra vida hasta la meta que Él tiene.
y lo hace con el poder de su palabra. Dice ahí, con la palabra de su poder, con el poder de su palabra. ¿Y qué tan poderosa es la palabra de Jesús? Tan poderosa que un día dijo, sea la luz, y fue la luz. Tan poderosa que un día dijo, separen las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y hubo expansión en los cielos y los mares estuvieron en la tierra. Y después dijo, separe la tierra para que se ponga lo seco y se junten las aguas, y creó los continentes y creó los mares solo con su palabra. Pero un día dijo, exista mar. Y entonces mar comenzó a existir en el vientre de su mamá. Y así cada uno de nosotros, por la palabra de su poder, por su palabra creadora. Así que el Hijo es el que sustenta y perfecciona todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo también dice que lo que Él empezó en ti, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven cómo todo va conectado? Él perfecciona todas las cosas, incluso aquellas cosas que nos preocupan mucho. ¿Qué te preocupa mucho hoy? ¿Qué situación, qué problema, qué hay que te angustia? Pues aquello que te preocupa mucho, aquello que me preocupa mucho, Dios lo sustenta con la palabra de su poder, con su palabra poderosa. Sus hombros y sus manos jamás se cansan. Él te lleva en sus hombros, con todo lo que nos preocupa, con todo lo que nos angustia, con todo lo que soñamos, con todo lo que anhelamos. Él nos lleva en sus manos y sus manos nunca desfallecen, y nosotros podemos dejar nuestras manos cansadas en las suyas para que Él obre en nuestro favor lo que Él ha determinado. Por eso podemos entender, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él sustenta todas las cosas. Ahora el autor de Hebreos pasa de la naturaleza divina, de la descripción de la naturaleza divina, donde dijo que Él es el heredero de todo, el creador, el resplandor de la gloria, sustenta todas las cosas. Pasa de describir directamente todas las características divinas, bueno, todas las que ahí describe, no son todas, y ahora pasa a la acción de Dios en favor tuyo, a su actuar en tu favor. Las primeras 5 descripciones inspiran nuestra admiración, es admirable, pero la que sigue inspira una gratitud profunda. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué fue lo que hizo? La sexta. Hizo la purificación de nuestros pecados. Purificó nuestros pecados. El pecado es el problema básico, terrible de la humanidad. Por el pecado es que el ser humano fracasa en el propósito que Dios tiene. Porque sí, Dios tiene un propósito, pero el pecado hace que ese propósito fracasemos nosotros. Dios no fracasa, fracasamos nosotros. Dios traza nuestro destino, nuestro propósito, y Él quiere que nosotros dependamos plenamente de Él y le obedezcamos, y que podamos ser libres de pecado y seamos guiados por Él para cumplir el propósito. Pero el pecado destruye el propósito de Dios. Por el pecado fracasa el ser humano, por el pecado fracasan las naciones, por el pecado hay pobreza, por el pecado hay maldad, por el pecado asaltaron a Salvador y a Armando. Por el pecado hay dolor, por el pecado las familias se destruyen. Y ese pecado que nos separa de Dios y que nos separa de otras personas, porque el pecado nos separa no solamente de Dios, el pecado nos separa de otras personas. Cuando pecamos contra Dios, automáticamente nuestra relación con otras personas se dañó. O bien, si lo queremos ver desde otro ángulo, cuando dañamos nuestra relación con alguien, estamos fracasando y pecando contra Dios. Los pecados hacen imposible que tengamos comunión con Dios, y harían imposible que hubiéramos podido entrar a la presencia de Dios.
Por eso, el mismo Creador que no solamente nos sustenta, ahora nos perdona y nos ha purificado de nuestros pecados. Esa es toda esa manifestación del amor de Dios. El Creador del universo, el que es el resplandor de la gloria, mira nuestro pecado y dice: tengo compasión. Y por eso no solamente nos perdona, sino que nos purifica. ¿Qué dice Juan 1:9? ¿Quién se lo sabe? Porque ese es algo. Mire, ese versículo en Juan 3:16, les recomiendo que así como Salmo 23, sean como que si es lo único que se aprenden en la vida, apréndanse eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sale? Sí se lo recomiendo, no es regaño, sino recomendación. Les recomiendo. En la vida cristiana, si solo nos aprendiéramos 3, digamos que no puedo atreverme a decir una barbaridad. No sé si Dios va a estar satisfecho, pero al menos yo sí, como pastor. Que nos aprendamos 3. Salmo 23. Yo es mi pastor, nada me falta. Juan 3:16. De tal manera me amó que dio su vida por mí y por él. Y primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. ¿Por qué insisto en estos 3 pecados? En estos 3 versículos. En estos 3 versículos. Yo creo que estos 3 versículos a lo largo de nuestra vida nos dan una solidez muy importante. Si podemos nunca olvidar que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, ahí sí, aunque lleguemos a andar en valle de sombra de muerte, no temeremos nada. Pero por otro lado, a veces la vida trata tan mal, a veces el ser humano es tan injusto, y lo somos nosotros también, somos seres humanos, que entonces a veces hay rechazo y a veces hay un sentimiento de minusvalía emocional, en donde a veces puede haber una persona, y mucha gente así vive, siente que a nadie le importa, que nadie se preocupa por él, que nadie lo quiere, que nadie lo ama. Como los niños decían aquella ilustración de los chiquillos, ¿verdad? Nadie me quiere, nadie me ama, mejor me como un gusanito. ¿Claro? ¿Sí lo han oído? ¿Verdad? Y hay veces que las personas así se sienten, o así nos llegamos a sentir nosotros alguna vez en el pasado. Pero cuando entendemos, o cuando tenemos bien claro Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y yo formo parte. Tanto nos ama Dios que dio a su Hijo unigénito, para que si yo creo en Él no me pierda, sino que tenga vida eterna. Así que no importa si alguien sufre bullying laboral o lo que sea, el Señor me ama. Y si el Señor me ama, ya lo demás pasa a segundo plano. Pero otras veces, porque caemos en pecado, porque fallamos y fracasamos, muchas veces la culpa nos carga encima. El otro día en la televisión oí una frase que la verdad se me hizo tan graciosa. Llega una esposa con su esposo y le dice: te tengo que contar algo porque la culpa me carcome, y si tiene que comer a alguien, que te carcoma a ti, no a mí. ¿Verdad? Fue una frase que se me hizo tan graciosa. Pero bueno, entre esposos así debe ser, compartirnos. Pero muchas veces la culpa, el diablo la quiere tomar para ahí estarnos fastidiando. Y llegamos a pecar los cristianos. Sí. De que pecamos, ¿verdad? El problema es que cuando pecamos, si no tenemos presente y claro primera de Juan 1:9, nos pasamos quién sabe cuánto tiempo desgastándonos en sentir la culpa inútil. Ahora, no se trata de que pecamos y bueno, pues Dios me perdona y aquí estoy en el cinismo.
sino el arrepentimiento nos lleva a confesión de pecado, y el arrepentimiento lleva a cambio de actitud y a cambio de vida. Leí una anécdota interesante, me parece muy buena, hablando de pecado. Dice que van dos autos uno delante del otro, llegan a la intersección, y en el momento que llegan a la intersección se pone el ámbar y el carro de adelante se frena, y el de atrás, que traía prisa, le empieza a tocar el claxon, ¿no? Como muchas veces pasa, pues era el ámbar, la preventiva, pásate, y le toca y lo insulta con el claxon y le manotea que se hubiera pasado, y el otro pues ya se quedó en el alto, ya le tocó el alto, pero está la señora que venía al volante tan enojada que le toca y le vuelve a tocar y le insulta y hace manoteos. Entonces llega el policía, el que estaba en el crucero, llega el policía, le toca en la ventanilla y le dice, señora, y ahora la señora voltea, bájese. Se baja la señora del escándalo y sin más la voltea, le ponen las esposas, la trepa a la patrulla, y el otro policía se lleva el carro y se la llevan a la delegación. La detienen, y después de un par de horas llega el mismo policía que la detuvo y le dice, señora, ya investigamos su licencia, su identificación, sus placas, todo coincide, está bien, usted se puede ir, no hay problema. Y alguien dirá, pero entonces, ¿por qué me detuvieron, arbitrarios? No se me enoje. Lo que pasa es que, mire, su coche traía un pececito. También traía una calcomanía que dice Cristo te ama. Y también traía una placa que dice busca a Dios. Entonces, pues con todo lo que usted hizo, yo supuse que se había robado ese coche. Pues sí, ¿verdad? O somos o no somos. Pero no se me había robado, lamentablemente. Ok. Él hizo la purificación de nuestros pecados. El problema del pecado nos separa de Dios y nos separa entre los seres humanos. Pero el mismo Creador no solo nos perdonó, sino que purificó nuestros pecados. Nos limpió de toda maldad. Y por último, nuestro Señor Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esta posición, a la diestra, igual otra vez necesitamos ubicarnos en el contexto histórico. Cuando un monarca oriental le daba el lugar de la derecha a alguien, ese era el lugar del más alto honor y poder. Nadie podía sentarse a la derecha del monarca. Vaya, ni siquiera su esposa. Recuerden en las épocas antiguas, las esposas como la reina Basti con el rey Asuero. Entonces, el lugar de la derecha es el lugar del más alto, el sumo honor y poder y majestad. Por eso cuando dice aquí en Hebreos que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, eso significa que Él mismo tiene la majestad de Dios. Está su asiento a la diestra de Dios, es el trono del universo. Vean lo que dice el Salmo 110, versículo 1. Les voy a pedir un favor, cuando lo encuentre, póngase de pie. Salmo 110, versículo 1. Voy a esperar a que todos se hayan puesto de pie para leer juntos el Salmo 110, versículo 1. 110:1 dice: Jehová dijo a Moisés: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. El Señor Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Significa que el Señor Jesús es el mismo eterno Dios Hijo, eterno Hijo de Dios, y tiene toda la majestad de Dios, toda la majestad y todo el poder
y Él está sentado en el trono del universo. De esta manera, Hebreos, hermanos, en apenas el versículo 1 al 3, hemos encontrado que define el tema central. Dios ha hablado definitivamente. Pero además describe 7 frases sublimes de la superioridad de Jesucristo. Esas 7 frases que entre todos hemos ido, bueno, las compartí con ustedes, pero hemos ido enriqueciendo juntos. El Señor Jesús es el heredero de todo, en el sentido de toda la autoridad, de todo lo que Dios creó, lo creó por medio de Él y para Él. ¿Me ayudas con la luz, por favor? Prepara la canción que sigue, por favor. Él es el heredero de todo. Por medio de Él Dios hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Y déjame decirte algo, hermano. Podemos ver esto como muy alejado, como algo teológico, como algo doctrinal. Pero si Jesús es el resplandor de su gloria y Jesús está en tu corazón, por esa razón el Señor Jesús dijo que nosotros también somos la luz de Dios. Y tenemos el honor maravilloso de que el resplandor de la gloria eterna del Padre mora en tu corazón, habita en tu corazón y habita entre nosotros ahora que estamos aquí reunidos. Es la expresión exacta de la naturaleza divina. Quien sustenta todas las cosas te sustenta a ti y sustenta el plan que tiene para tu vida. Él ha hecho la purificación de nuestros pecados y se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, y dice la Biblia que intercede por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Está sentado a la diestra, pero está diciendo, está intercediendo por ti, está intercediendo por ti, Adrián. Está intercediendo constantemente por nosotros. Por eso, hermanos, es que servir al Señor tiene que ser entendido como el mayor privilegio, como la más alta dignidad y privilegio sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otra creencia, sobre cualquier otra religión. Inclusive a los hebreos les dice: es aún más grande servir a Jesucristo que las reglas del Antiguo Testamento. Es el más alto privilegio servir y conocer al Padre, conociendo a Él. ¿Quieres cerrar tus ojos? Yo te invito a que le adores, que le alabes, que repases mentalmente todo lo que hoy hablamos. Y al repasar mentalmente todo esto, podamos declararle al Señor: gracias Dios, te adoro, te adoro. Recibe la gloria, recibe la oración. Si tienes una preocupación grande, una carga grande, Él sustenta todas las cosas, y dile: Señor, aquí está esta carga, aquí está esta aflicción. Anoche también vi una película interesante, triste porque fue un caso real. Se me escapó el nombre de la película, pero una mujer que vive la más horrible aflicción que puede imaginar cualquier padre, que es el secuestro de su hija, a la que no volvió a ver jamás. Y hay un momento desgarrador de esta mujer que, desesperada, busca una capilla, un lugar donde orar, y llega a ese lugar con toda la agonía de su dolor, que lleva
38 días sin saber de su hija, y se arrodilla y clama y le dice: Dios, te encargo a mi hija. Si está viva, te la encargo. Si murió, está contigo. Por supuesto, grita desgarradoramente y le dice: Dios, te entrego y te encargo a ti. Se levanta con lágrimas y después le dice a su familiar: ya está en las manos de Dios, yo ya no tengo más que hacer. Por supuesto sigue buscándola, pero ya la declaración es: está en manos de Dios, y comienza a tener una cierta paz en medio de la cosa tan horrible, pero empieza a tener una paz en lugar de volverse loca, y canaliza su vida a prevenir a los jóvenes de los peligros que tienen. ¿Por qué lo digo ahorita? Porque Dios sustenta todas las cosas, aún las que nos preocupan, y nuestras manos cansadas, nuestros corazones afligidos, venimos a Él y le decimos: Señor, te entrego mi aflicción, te entrego mi preocupación, y Él se acerca. Algunas veces podremos encontrar la respuesta clara, otras, como en el caso de esta mujer, solamente podrá o sabe que confía en Dios, y ahí enferma. Pero sea lo que sea, siempre sepamos que Dios sustenta todas las cosas, que Él no está alejado, que Él nos habló, y si nos habló, también nos escucha. Y cualquier cosa, por grande que sea, Él la sustenta, porque Él es el resplandor de la gloria. Demos de gloria a Dios, demos de alabanza a Dios, porque en medio de cualquier situación podemos encontrar la paz que solamente Él sabe. Señor, te rogamos que nuestra admiración por ti sea tal que nada pueda enturbiar nuestra relación contigo y nuestra fe en ti. Tú nos dijiste que en el mundo habrá aflicción, y a veces hay cosas que son tan difíciles de llevar, Señor, que si no te tuviéramos a ti, si no te conociéramos, de verdad que no podríamos seguir adelante. Hay cosas tan difíciles por las que pasamos a veces que no podríamos seguir adelante si no es por ti. Gracias, Señor, porque tú nos sustentas con la palabra de tu poder. Gracias, Señor, precioso Jesús, porque tú eres el heredero de todo el universo, y eso me incluye a mí, Señor. Eso incluye mi vida, mi alma, mis anhelos, todo lo que soy y todo lo que tengo. Gracias, amado Dios, porque eres el resplandor de la gloria del Padre. Gracias, Jesús, porque al conocerte a ti, tenemos el precioso privilegio de conocer a Dios. Muchas gracias por perdonar nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, por limpiarnos de toda maldad. Gracias porque en la cruz derramaste tu sangre para purificar nuestros pecados. Muchas gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Todas las cosas que has hecho.